Bienvenidos a un nuevo Educados y llegamos al último episodio de este mes con nuestro tema Fundaciones. Y el primer invitado les va a encantar la entrevista. Vamos con Ángela, que ya está con él. El programa de Akamai STEM Education inició tal vez hace unos más de 6 años, 7 años en Akamai, Costa Rica, y bueno, inició muy de la mano con el espíritu de Akamai Global, ¿verdad? De preservar y continuar apoyando y soportando a las juventudes para que se promuevan y se puedan desarrollar en las áreas de STEM, particularmente para Akamai, ¿verdad? El área tecnológica es muy importante. Nosotros, como una empresa completamente tecnológica dedicada a proteger la vida en línea, es uno de los pilares. Y bueno, nuestro propio fundador trae ese ADN, ¿verdad? Siendo profesor del MIT en algún momento. Entonces nosotros básicamente replicamos ese ADN en Costa Rica, creamos el programa hace más de 6 años y bueno, parte de lo que hicimos con este programa es participar y patrocinar la sala de STEM en el Museo de los Niños de Costa Rica. Particularmente la sala de Akamai, la estación de Akamai es una estación lúdica completamente. La idea es que puedan cooperar en equipos, entonces ellos tienen que resolver unas operaciones matemáticas dependiendo de las edades, así se puede configurar el nivel de dificultad de la estación y la idea es que puedan resolver esas operaciones para obtener un código secreto que viene de un científico y ese código, bueno, obviamente se transporta a través de internet, llega a la sala del museo y ya el problema pasan a las siguientes salas, a las siguientes estaciones a terminar de resolverlo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un orgullo y es como un hijo para todos los del equipo de Akamai STEM Costa Rica, para el equipo de comunidad en Akamai. ¿Qué te gustó de la visita al museo? La computadora. La computadora, ¿verdad que sí? Le habla a los chicos para que hagan diferentes tareas. ¿Y entonces cuáles fueron las tareas que te pusieron a hacer? Contar. A contar, tienes razón, operaciones matemáticas. Y entonces cada vez que completabas la operación, una misión se desplegaba. Bienvenidos a Educados. Seguimos con nuestro enfoque en las fundaciones y cómo uno puede cambiar la vida de uno y los demás donando su tiempo. Y para hablar de esta, tengo Francisco Vargas de Akamai Technologies. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Es un placer para nosotros desde Akamai estar aquí y conversar un poquito sobre lo que hacemos y nuestros programas de comunidad. Perfecto. Entonces vamos a hablar de esta. ¿Qué hace Akamai como una compañía privada en el área de outreach, ayudando a las comunidades? Bueno, Akamai Technologies es una empresa global, tenemos presencia en muchísimos países alrededor del mundo y nuestro enfoque es tecnológico, trabajamos mucho con tecnologías de internet, ciberseguridad, pero aparte de eso y como parte de nuestro ADN, y de hecho es algo que viene mucho de nuestro fundador Tom Layton, que es un profesor del MIT, un instituto muy importante en Estados Unidos, dentro del ADN y de la fundación de Akamai Technologies está la parte de la comunidad. Entonces, para Akamai es muy importante hacer un impacto no solo a nivel de nuestros productos, sino también al nivel de las comunidades en donde nosotros tenemos nuestras operaciones. Entonces, Akamai Technologies tiene fundaciones en Costa Rica o afuera, ¿hay algo global? Sí, tenemos oficinas alrededor del mundo, nuestra casa matriz queda en Estados Unidos y como parte de Akamai también tenemos lo que es la Fundación Akamai. Entonces, la Fundación Akamai nace con el propósito precisamente de apoyar programas y organizaciones a nivel de educación STEM, ¿verdad? STEM, como tal vez muchas personas ya lo conocen, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Esta fundación, por ejemplo, en Costa Rica ya ha dado apoyo económico a varias organizaciones. De hecho, anualmente se hace una convocatoria a diferentes organizaciones que quieran participar de este apoyo económico que da la fundación. Y aparte de eso, dentro de Akamai Costa Rica, tenemos una serie de programas. Uno de esos es el programa de comunidad. Dentro del programa de comunidad tenemos subdivisiones. Una de ellas es el programa de educación en STEM. Dentro de este programa también tratamos de hacer un impacto local. Esto es más allá de lo que ya la Fundación de Akamai hace. ¿Y qué tipo de impacto local usted está buscando de tener? ¿Qué quieres que su fundación hace en la vida de jóvenes aquí en Costa Rica? Sí, principalmente, bueno, como te estaba comentando, el foco es en educación STEM. Entonces,
nosotros generamos un objetivo, un propósito colectivo dentro del programa de comunidad, que es buscar apoyar la justicia social a través de la herramienta que nosotros mejor conocemos, que es la tecnología, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo de empleados 100% capacitados a nivel tecnológico, profesionales de alta gama. Entonces nosotros queremos devolverle un poquito de eso a la sociedad para tratar de buscar la justicia social. ¿Cómo lo hacemos? Apoyando, por ejemplo, minorías. Entonces buscamos apoyar minorías o grupos que no están muy bien representados. Entonces a través de esto desarrollamos diferentes iniciativas. Un ejemplo de una iniciativa que estamos bastante orgullosos de ella a nivel colectivo con otras empresas privadas y organizaciones de Costa Rica es la sala STEAM en el Museo de los Niños de Costa Rica, que de hecho recientemente fue reinaugurada porque la habíamos inaugurado durante el COVID, pero bueno, con la pandemia los niños y las niñas no podían ir y ya... hace tal vez un mes se dio la reinauguración y ahora ya los niños y las niñas están asistiendo. En esa sala apoyamos, creamos una estación relacionada con el internet y ese es el tipo de cosas que nosotros intentamos apoyar desde el programa de comunidad en Acamay. Es curioso porque tenemos hoy la generación de niños que casi nacen con un teléfono en el mano. Entonces quería preguntar por qué es necesario de inspirarlos, de buscar oportunidades en la tecnología. ¿Qué son los obstáculos que quiten de ellos esta chance? Sí, completamente. Bueno, como vos decís, ya vivimos en una generación digitalmente nativa, se podría decir, ¿verdad? Ellos nacen con el teléfono en la mano. El problema es que hay personas o ciertos grupos sociales que no nacen necesariamente con esa oportunidad. Entonces tenemos casos de niños y niñas que no tienen ni siquiera acceso a internet en la casa. Entonces hay un tema de infraestructura por un lado. Por el otro lado está el tema educativo, ¿verdad? En el tema educativo es, ok, vos tenés la herramienta, pero ¿qué haces con esa herramienta, verdad? ¿Cómo podés vos construirte a través de esa herramienta, verdad? Entonces ahí es donde nosotros intentamos guiar a que si tienen la herramienta, la utilicen para un buen propósito. Entonces, ¿cuál buen propósito sería? Mira, tenemos toda esta gama de oportunidades online para que puedas educarte. Mira, si seguís estudiando acerca de cómo funciona este dispositivo, ya no solo utilizar el dispositivo para tal vez meterte a redes sociales, sino cómo funciona este dispositivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos de los programas que hacemos, los llevamos a las oficinas de Acamay y tenemos un juego que nosotros creamos que es de cómo funciona el internet. Entonces, básicamente lo que hacemos es enseñarles detrás de ese dispositivo la conexión de internet, qué es lo que pasa, ¿verdad? Cómo funcionan los enrutadores, dónde está el origen de los contenidos cuando ellos los acceden, cómo funcionan las conexiones. Y la idea es que ellos salgan de Acamay con una curiosidad a la mil, ¿verdad? Entonces salgan pensando, sí, mira, yo tengo esto todos los días, yo lo veo, pero ¿cómo funciona esto, verdad? Y usted mencionó que su mamá es educadora, ¿verdad? Sí, de hecho mi mamá es educadora, entonces eso está en el ADN de mi familia. Y bueno, tal vez a través de las experiencias de mi mamá y lo que ella me cuenta, siendo educadora, tal vez en zonas de riesgo social, yo he visto cómo... Sí, las oportunidades a veces están un poco, ¿verdad?, desiguales y esa lucha por esa justicia social de tratar de equiparar un poco las oportunidades es lo que nos inspira. Y no solo a mí, en mi caso personal, tenemos innumerables historias en Acamay de personas con historias similares que entienden la problemática, ¿verdad?, que entienden las oportunidades que hay detrás de esa problemática y yo creo que por eso es que son personas apasionadas en estos temas, en buscar a través de Acamay y las herramientas que nos da la empresa, cómo podemos apoyar a la comunidad. ¿Cuál es el beneficio al final? Cuando uno está pensando en su día laboral y tienes muchas cosas a hacer y viene esta oportunidad para trabajar gratis o donar su tiempo, ¿cuáles son los beneficios? Sí, yo creo que los beneficios son bastante intangibles de cierta forma, pero a la vez son muy reales. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de dar un taller de estos que te contaba de cómo funciona el internet y el hecho de ver a los niños o las niñas súper curiosas, metidas de lleno, preguntando, sobre todo preguntando, más allá de lo que el taller en sí tenía, yo creo que eso te motiva y te llena de esperanza e ilusión para seguir apoyando este tipo de programas. Entonces yo creo que eso es uno de los motivadores más importantes que tenemos. La satisfacción personal. Sí, ver el impacto. Por ejemplo, en este proyecto que tenemos en el Museo de los Niños, ver los números de visitación. A asistir tal vez el día de la inauguración y ver chicos o chicas de diferentes escuelas, igual, muchas de ellas en riesgo social,
preguntando, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las estaciones? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo llegar a mi casa y hacerlo? Que también es parte de lo que nos interesa a nosotros. No solo se trata de incentivarlos o llenarles de esperanza un día. Sí, de ver como para allá yo puedo trabajar en Akamai o yo puedo trabajar. Porque hay algo entre esto, ¿verdad? De inspirarlos y llevarlos con todo lo que necesitan para ir a la universidad pública. Completamente. Y ahí es donde yo creo que el músculo tiene que ser colectivo. Akamai como empresa privada, por ejemplo, no podría llevar todo esto solo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar alianzas con fundaciones, organizaciones que tal vez están 100% dedicadas a este tipo de cosas, que tienen programas de seguimiento. Entonces en este tipo de programas de seguimiento ellos van a tomar a la persona. De hecho tenemos casos de alianzas, por ejemplo, donde son personas de colegio y ellos lo llevan de la mano desde séptimo hasta que se gradúan del colegio, ¿verdad? Dándole esta gama de oportunidades, llevándolos a diferentes empresas a que vean cómo son las oficinas, qué es lo que ellos tienen que hacer para lograr optar por una oportunidad de esas. Entonces, yo 100% considero que no se puede hacer solo, es algo que definitivamente es un esfuerzo colectivo y hay que tener mucho cuidado con ese efecto contraproducente, llevarlo, generar una ilusión y que el joven, el niño, la niña vuelva a su casa, no tenga las oportunidades y más bien tenga el efecto de estoy desanimado, aquí nunca voy a poder, esto no es para mí, ese mundo existe, pero es un mundo paralelo para otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado con ese efecto ahí. Exacto, yo quería preguntarte, ¿piensa que hay una necesidad todavía para llamar más personas de las empresas privadas para apoyar este trabajo colectivo? Sí, bueno, personalmente yo llevo al menos unos 6 años involucrados en iniciativas de comunidad en Akamai y durante estos 6 años definitivamente he visto una evolución. ¿Está creciendo? Está creciendo. ¿Suficiente para llevar las metas que uno tiene? Suficiente es difícil de decir, ¿verdad? Sí. Yo creo que está creciendo y está evolucionando. Cada día más las personas, los propios padres y madres de familia entienden más la importancia de estas áreas, ¿verdad? Sin embargo, definitivamente los retos están ahí y todavía tenemos un montón de oportunidades que tenemos que abarcar de nuevo colectivamente. Como lo dije antes, en términos de infraestructura, que para eso hay, bueno, tenemos una serie de organizaciones mucho más relacionadas con las telecomunicaciones, ¿verdad? La apertura de la infraestructura tecnológica para reducir la brecha digital. Y por otro lado tenemos empresas que tienen el know-how, ¿verdad? Ellos saben la parte técnica, son expertos y pueden contribuir en eso. Y aparte de eso también tenemos una serie de organizaciones, bueno, instituciones públicas y fundaciones que precisamente se encargan de conectar con la comunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que si llegamos a generar una especie de ecosistema a nivel nacional, la posibilidad de que podamos seguir llenando estas brechas que existen a nivel de la demanda y la oferta en esta área tecnológica, pues posiblemente la podemos seguir reduciendo, pero oportunidades y necesidades siguen existiendo y tenemos muchos retos todavía. ¿Sí? Bueno, realmente ese es el propósito de este programa hoy, es para hacer esta llamada al público, de pensar en donar su tiempo, buscar su know-how, cómo puedas comunicar esto con los alumnos, los jóvenes que están viendo el futuro y que tal vez están experimentando esta brecha, esta falta de internet, esta falta de conexión, esta falta de alguien que está tomando interés en su futuro. Entonces, muchas gracias, Francisco, por estar parte de esta y buscando que cambiamos las quejas a las soluciones. Correcto. Una de las mejores noticias que nos dan a nosotros los costarricenses y de los mejores regalos que le podemos hacer a los recién nacidos es que nuestra expectativa de vida en Costa Rica se va ampliando, va aumentando a lo largo del tiempo y hace algunos años lo que podíamos esperar vivir eran 65, 70 años y ahora vamos como por más de 80. Eso es una muy buena noticia, pero eso plantea un reto muy importante para las personas y tiene que ver con el hecho de que el periodo durante el cual van a vivir sin ingresos, vamos a vivir nuestra vejez después de pensionados, es más largo y por lo tanto en ese periodo vamos a tener gastos
pero tenemos que pensar de qué vamos a vivir. La pensión es una posibilidad, pero no alcanza. De manera que entonces ahí tenemos dos temas que considerar en particular. Uno es con qué ahorros vamos a ir a complementar la pensión que nos dé el Seguro Social y además cómo vamos a administrar esos recursos a lo largo de ese periodo más extenso de vida que nos ha sido facilitado. Estas dos preguntas son esenciales, pero no se debieran responder el día antes de pensionarnos. Debieran responderse 2 o 3 o 4 décadas antes de que nos pensionemos. Cuanto más pronto nos pongamos a eso, más probable va a ser que podamos acumular una cantidad de dinero que nos permita vivir una vejez más tranquila y relajada. Tree of Life opened in 2008, a joint teacher and parent initiative for a different kind of education that would be based on values, good habits, and life skills. We wanted a school that children wanted to attend, where they would feel safe and happy being the best version of themselves. More than a school, Tree of Life is a place kids call their own. Endoker Expert Drops, protocolo de firmeza. Firming and Poserum de día. Ayuda a reparar y mejorar la firmeza de la piel. Contiene ESCA Growth Factor Technology, ayuda a reparar la piel de los daños cutáneos de diversos tipos, tales como fotoenvejecimiento, agresiones climáticas y técnicas dermocosméticas. Collagen Booster mejora el aspecto de firmeza de la piel y Edafense, que protege la piel del daño provocado por la polución. Soft Peel and Poserum de noche, atenúa las líneas de expresión y mejora el tono de la piel. Endoker Expert Drops, protocolo firmeza, proporciona más del 29% de firmeza tras un mes de uso. Perfecciona en una gota tu tratamiento y dale un upgrade a tu skincare. Excelente la entrevista que acabamos de escuchar. Cómo realmente nos hace hacer un llamado a la empresa privada y a que incentiven a sus colaboradores a trabajar en el área social. Y bueno, Teacher Dani ya está lista con su próxima invitada. Vamos a verlas. Muchas gracias, Cata, y continuamos con el tema de mes fundaciones. Hoy es un placer tener aquí en Educados a doña Isabel Johanning, quien es fundadora de la Fundación Casa Emanuel. ¿Cómo está, doña Isabel? Muy bien, muy bien. Qué dicha tenerla acá, es un placer. Para mí es el placer de estar con ustedes aquí. Bueno, quiero que me comente qué es Casa Emanuel, cómo nace este proyecto. Bueno, Casa Emanuel, yo siempre digo que nació en el corazón de Dios, porque en un entrenamiento misionero en que yo estuve, tuve que ir a
llevar, bueno, atendí un parto, ¿verdad? Atendí un parto en la selva. Yo soy odontóloga, pero atendí el parto de una misionera. Y resulta que entonces al día siguiente yo le pedí a mi jefe americano que si podía ir a llevarla a una clínica para a ver si le amarré bien el cordoncito en el ombligo y todo. Me dice, sí, vaya. Estábamos en el Valle de la Estrella. Bajamos de Limón y estaba todo bien, gracias a Dios, cuando llegamos. Y en la tarde me fui a la librería Lehman. En la librería Lehman, no sé cómo explicarte, pero fue como si entrara en mí Dios, no sé. Y yo, llamado. No, era la presencia de Él, como muy fuerte. Y en ese momento una voz dentro de mí me dice, Isabel, vaya a aquel estante de libros y escoja uno. Entonces yo fui y me dice, observa. Yo observé y a la primera vez toqué, pero me dice, no, observa. Después vi una gente como trabajando en una tierra y así, como muy raros ellos, como muy llenos de ropa. Entonces me interesó el libro y yo lo cogí. Y lo abro y decía, bienvenido a Bekadesh, precisamos de un médico. Y después volví así y se trataba de leprosos. Y yo en la vida había oído nada de leprosos. Entonces el libro, ay, ¿qué es esto? Dije yo, ¿será que Dios me va a mandar a trabajar con leprosos? Bueno, y me dice, no acabé. Vaya a aquel estante de aquellos otros libros y abra 4. Y eran libros de la Madre Teresa de Calcuta, pequeñitos eran, y de un misionero español. Entonces yo abrí uno por uno de esos libros y cuando yo lo abrí decía de ir y predicar el evangelio a los pobres de la tierra. Todos los libros decían lo mismo. Imagínense lo que yo sentí cuando yo leí eso. Yo dije, bueno, está bien, pero bueno, yo quería como caer de rodillas, pero yo me sabía que estaba en alemán, que no podía hacer eso. Pero entonces devolví el libro, los libros esos, yo no los toqué, me llevé el de los leprosos, porque me interesaba conocer acerca de esto, ¿verdad? Yo iba como en el aire, yo no le puedo explicar. Cuando yo salí, era como, yo recibía los pensamientos y de mi boca salía, ¿quién irá para mis pobres? ¿Quién predicará a mis pobres? Mis pobres, mis pobres. Bueno, así me fui hasta el antiguo Parqueo Rex, que ya ustedes ni lo conocen, ¿verdad? Y ahí tenía mi carro yo, y me monté y no podía salir. La presencia de Él era tan fuerte en mí que yo solo lloraba. Ya después de que terminó ese periodo, ya me fui nos entramos en la selva otra vez, y cuando terminé, yo tenía que ir a Estados Unidos, a Orlando, a una conferencia misionera. En esa conferencia misionera fue muy interesante porque estaban todas las misiones ahí. Entonces yo dije, es ahora donde yo voy a salir. Entonces ahí la gente nos contacta porque teníamos el nombre aquí, nos ofrecían trabajos, pero todos los trabajos que había, ninguno me interesaba, hasta que llegó uno que me dijo, ¿usted quiere trabajar con nosotros? Un brasileño. Yo le dije, sí, claro, me encantaría, pero ¿cuál es su trabajo? Y me dice, con los pobres más pobres. Entonces yo le dije, es con usted que yo tengo que trabajar. Entonces yo estuve con esa misión, estuve en Brasil 2 años y 3 meses, trabajé con leprosos, con 500 pacientes leprosos, aprendí todo sobre lepra, porque Dios tenía esa etapa primero para mí, y después de ahí me convidaron a ir a Guinea-Bissau. Nos fuimos a Cabo Verde. En Cabo Verde estuve 5 meses trabajando como dentista y también en una iglesia, y después me invitaron a Bissau. Y de Bissau, ahí en Bissau estuve 4 meses y casi me muero, fue terrible, no tendría tiempo de contarles todo, pero fue un milagro de Dios impresionante que me salvó la vida. Y después yo regresé a Costa Rica, y 1 año y medio después de estar aquí, Dios me ordenó volver a entrar a Bissau. Entonces yo le dije que yo no quería ir sola, y entonces me dio un equipo para ir, un costarricense que se llama César Herrera, Eugenia Castro otra, y un brasileño que me llamó y me preguntó que dónde iba. Entonces Casa Emanuel viene de todo ese trasfondo, porque yo no quería volver, pero él me ordenó volver. Y me dijo, hay un trabajo muy importante que usted tiene que ir a hacer, y yo le pido que por favor vuelva. Fue por eso que yo volví, ¿verdad? Y ahí, estando ahí, el Señor, yo oraba por las tardes para ver qué tenía que hacer, y
O sea, él me indicó primero evangelizamos en una isla que se llama Pesis, y en otro momento en oración me dijo, vas a recibir una niña desnutrida, que cuando la veas vas a saber quién es. Y en una misión, estando en el este de Bissau, me llamó la líder del equipo de Jucum, una brasileña, y me mostró mi primera hija, Mariama, la que fue la primera que comenzó Casa Emanuel. Pero yo no fui a eso. Yo no fui a poner ningún orfanato ni a poner nada. Yo iba simplemente para trabajar en mi profesión para ellos, ¿no? Y también para predicar el Evangelio. Entonces, Casa Emanuel nació con esa primera niña y con ese trasfondo, sí. ¿Okay? Con una misión. Con una misión, definitivamente. ¿Cómo ha sido esa trayectoria desde que comenzó el orfanato hasta ahora? Muy difícil porque, claro. Bueno, otra vez yo volví a recibir la voz de Dios y me dijo, te voy a dar un hijo varón negro que va a ser muy especial para ti, y me dio a Daniel, que es el segundo muchacho que yo adopté. Yo tengo 7 adoptados de Guinea-Bissau y tengo 10 hijos en total, ¿verdad? Y así, ¿ellos viven acá en Costa Rica? Bueno, no viven en Guinea, unos aquí y otros allá. Y así fueron creciendo el número de chicos que hasta llegar a 9. Y esa trayectoria, ¿por qué fue difícil? Porque estalló la guerra de Guinea-Bissau, una guerra civil, y estuvimos ahí nosotros en esa guerra durante un mes y resto, bajo los bombardeos terribles que hubo ahí. Un sufrimiento que yo no le puedo explicar, porque no sabía si iba a vivir o si con todos los chiquitos pequeñitos. Eran chiquititos todos. Claro, ese pensamiento de cómo protegerlos. Sí, porque éramos 2 nada más. Los varones ya se habían ido, cada uno a buscar a su esposa, a buscar a su familia, y quedamos nosotras 2. Entonces, era un sufrimiento. Claro. Hasta que ya, bueno, nos rescataron. La gente de la radio y televisión portuguesa hicieron un video lindísimo de nosotros que se llama Una linda historia de amor en tiempos de guerra. Que, bueno, nosotros la teníamos una parte, pero me la pidió en portugués prestado y nunca me la devolvió. Pero RTP la tiene, es muy linda. ¿Sí? Y después de ahí, cuando volvimos estuvimos en Portugal 1 año y 3 meses. Y después volvimos a Guinea y comenzaron a llegar más niños, hasta que, bueno, completamos casi 200 niños en el hogar. Comenzamos a hacer otro hogar para poder separar los niños y las niñas, porque eran muchos problemas, ¿verdad? ¿Cuántos hogares hay actualmente? 3 hogares. Sí, pero uno tal vez ya no volvemos a usarlo más para chicos. No quiero ya tener más adolescentes. ¿Y esto por qué? No, es porque es súper complicado. Primero, que Guinea-Bissau exige que las casas de acogida sean temporales. Si nosotros hicimos crecieron hasta casi 23 años los chiquitos, y tengo de 24 y demás, pero después no querían volver a las casas. La familia también no los quería recibir. Fue muy difícil criar todos estos, las enfermedades de Guinea, nosotros mismos con muchas enfermedades, los niños con muchas enfermedades, un clima terrible, o sea, muchas circunstancias, ¿verdad? En las que nunca nos dejó Dios, nunca, no lo puedo decir, pero sí, no fue fácil, ¿verdad? Sí, de hecho esa es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más difícil que ha visto en los niños que ingresan a estos hogares? Lo más difícil para mí ha sido verlos morir, ¿qué le digo yo? Muchos llegan muy enfermitos y no tenemos los recursos para, o sea, no nosotros, tanto como Guinea, el país, que no tiene medios de, digamos, de poder identificar ciertos tipos de enfermedades y todo. Entonces, no me ha quedado más que ver morir más de 50 niños. ¿Sí? No, qué duro. Y no ha sido, eso ha sido lo más difícil, que no me conformo con la muerte. Es de no poder hacer algo. O sea, una de las iniciativas que nosotros tuvimos fue el de hacer la maternidad, que actualmente funciona para evitar recibir más huérfanos, por lo menos lo más que pudiéramos nosotros atender las mamás para que no se murieran. Porque una de las cosas que me preguntaste primero, ¿cuál es el perfil de los niños, digamos, o cuál es el tipo de población? El público. Primero, que eran los pobres más pobres, ¿verdad? Y segundo, los niños que la mamá muere en el parto, que son montones de mamás que se mueren. Entonces, eso también no me conformo.
Muchas gracias, doña Isabel, por estar aquí hoy. Me gustaría que sirva como un mensaje para el público que nos está viendo. Bueno, ¿qué les podría yo decir? Que lo más importante en esta vida no es la fama, no es el dinero ni nada, sino la amistad que nosotros podemos tener con Dios, porque de Dios, dice la palabra de Dios, que vienen las riquezas. A veces la gente se despedaza por tener riquezas y por ver cómo sobrevive en medio de esta generación tan difícil. Yo le digo, busque a Dios y nunca nada le va a faltar. ...2021 is not just a new year. It is a continuation of a new reality that has been revealed just how much our world needs resilience and reinvention. Last year was a clear lesson to each one of us that we cannot rely on outdated ideas. We were forced to rethink the way we live our lives. With the skills we gained from last year, we are ready to grow. Just like in education, each one of us needs a refresh button, an existential x-ray, if you will, to check if what we are doing makes sense. We must reflect on our actions in order to keep up with the needs of today, and we must be willing to make the adjustments that will define our tomorrows. At Tree of Life International School, we believe that every individual has his or her own path to learning. We are together in this path towards greater understanding. In our differences, we find strengths that will help us build a better world. Tree of Life aspires to develop leadership and greatness every day. We share our thoughts through art and technology, both new and old. We practice environmental and social awareness and discover the importance of our own actions for today and for tomorrow. We dare to dream and decide that we will be the difference. Tree of Life International School is a learning community that is student-focused, project-based, dynamic, and growing. Come visit us and be part of the Tree of Life family. More than a school, Tree of Life is a place kids call their own. Y gracias a doña Isabel Johanny, definitivamente este es el mejor llamado que podemos hacer. No importa donde usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, busque cómo impactar, busque cómo servir, cómo ser empático y cómo trabajar en el área social, en su comunidad, en su casa, donde trabaja, donde quiera que usted se encuentre. Lo dice el Dalai Lama, no es suficiente ser compasivo, debes actuar. Y bueno, para el otro mes tenemos un tema súper interesante, así que los esperamos en un próximo Educados.